Muy buenos días, hoy es octubre 18. Sabemos que a los que estamos esperando, confiando en el Señor, Dios suple todas nuestras necesidades. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. La declaración para el día de hoy es, hoy confío en que Dios suplirá todas mis necesidades según su abundante riqueza. Antes de comenzar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente. Allí usted solito o solita lo puede realizar, no necesita de ningún otro intermediario. Así como nos lo dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios el Padre, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados conocidos y para limpiarnos toda la maldad, que son los pecados desconocidos u olvidados. De esta forma, entramos nuevamente en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo y listos para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Antes, si no hacemos esa confesión de pecados, no vamos a estar en comunión con Dios. Por el otro lado, si usted jamás ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, entonces aquí el asunto no es confesar sus pecados, sino el asunto es invitar a ese ser maravilloso que es el Señor Jesucristo, creer que Él murió por ti en la cruz y invitarle a que Él sea su Señor y Salvador personal. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a ti con humildad, reconociendo tu grandeza y tu misericordia. Señor, este es el momento que tú permites para confesar nuestros pecados. Así que allí donde tú estás, confiesa tus pecados, sea en tu mente o sea que tú abras tu boca y le expreses al Señor esos pecados. Padre, te damos gracias por este espacio para estudiar tu palabra y profundizar en nuestra relación contigo. Hoy, Señor, queremos interceder por todas las personas que están escuchando este devocional. Tú conoces cada necesidad, cada preocupación y cada carga que llevan. Te pedimos que seas su refugio y fortaleza, que les brindes paz en medio de sus tormentas y que les concedas la sabiduría para enfrentar cualquier situación que estén atravesando. Señor, también te queremos clamar por nuestro mundo, por cada país, Señor, que se encuentra en constante conflicto. Vemos guerras, divisiones y enfrentamientos que causan dolor y sufrimiento. Te pedimos por todas las naciones en conflicto, por las naciones aquellas en las cuales no eres tú su Dios, sino otro tipo de dioses, para que seas tú trayendo la paz, el entendimiento, la sabiduría, Señor. Sana los corazones, restaura lo que está roto y haz que las personas vuelvan sus ojos a ti, Señor, porque sabemos que solo en ti encontramos la verdadera paz. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, el día de ayer estuvimos hablando de ciertos términos que son parte del vocabulario técnico que vamos a implementar o utilizar para el estudio de la doctrina bíblica. Así que hoy, como lo dijimos ayer, empezaremos con la explicación de qué es el aparato de la gracia para la percepción o AGP. Por favor, recuerda que si estás aquí estudiando doctrina bíblica, es muy importante que tomes nota de estos términos para estar a diario recordando y entendiendo la doctrina bíblica. Ok, entonces en la pantalla puedes observar que el alma, que se encuentra en el cerebro, incluye autoconciencia, conciencia, mentalidad, que está compuesta por los dos lóbulos, la derecha
y la izquierda, y volición. La gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por la humanidad sobre la base de la obra propiciatoria de Cristo en la cruz. La propiciación se dirige hacia Dios en la salvación, de manera que la justicia y la rectitud de Dios el Padre son satisfechas por el pago de Jesucristo por los pecados de la humanidad en la cruz. Romanos 3:25 y 1 de Juan 2:22. ¿Qué ocurre? Que si el Señor Jesucristo no hubiera ido a ese sacrificio en la cruz, nosotros no tendríamos una relación con el Padre y estaríamos expuestos a estar en la eternidad en las tinieblas. La gracia es la expresión de la rectitud, la justicia y el amor de Dios al bendecir al creyente en el tiempo y la eternidad. En la gracia Dios ha provisto los medios, el coeficiente intelectual espiritual por los cuales cada creyente, sin importar su educación o coeficiente intelectual humano, puede entender, aprender y aplicar todo el reino de la doctrina bíblica y avanzar hacia la madurez espiritual. Así que, ¿cómo se activa ese sistema de gracia? Bueno, al nacer, nosotros nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Así sea el bebé más hermoso del mundo, el de ojos azules o de ojos negros, como tú lo quieras ver, ese bebé nace espiritualmente muerto por el pecado original de Adán y Eva. Sin un espíritu humano, ni tampoco con el Espíritu Santo. Es decir, la persona nace bipartita, con un alma y un cuerpo. Ahora, en el momento de la regeneración, el momento de la cruz, la gracia de Dios crea en nosotros un espíritu humano. Así que allí ya no somos bipartitos, sino tripartitos. Tripartitos viene del prefijo o de la palabra que se antepone, tri, que significa tres. Bipartito, prefijo bi, que significa dos. Veamos qué dice 1 Corintios 2, del 11 al 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En ese momento, cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, no porque nadie te presione a hacerlo, sino porque de manera voluntaria lo realizas, somos inmediatamente llenos del Espíritu Santo. Esto lo ves en Efesios 5:18 y Gálatas 5:16. Allí la regeneración o el nacimiento espiritual es la obra de Dios por la cual en el momento en que una persona expresa su fe sola en Cristo, solamente, y pasa por la muerte espiritual a la vida espiritual, el Espíritu Santo crea un espíritu humano para la imputación de la vida eterna al creyente. El espíritu humano es donde se entiende pneumáticos, que es en el griego. Veamos qué dice 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, fenómenos espirituales o información doctrinal. La llenura del Espíritu Santo mantenida a través del procedimiento de recuperación del rebote, lo cual hacemos cada vez que empezamos un devocional que es 1 de Juan 1:9, es decir, confesar nuestros pecados, da la potencia, el coeficiente intelectual espiritual y energiza al AGP para recibir, retener y recordar la doctrina bíblica. Recordemos que cada vez que yo mencione la palabra AGP,
son las abreviaturas para la palabra aparato de la gracia para la percepción. Por favor, escríbelo para que lo puedas recordar. Entonces, este AGP es lo que nos permite a nosotros retener y recordar la doctrina bíblica. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio bíblico por el día de hoy para empezar mañana con la gráfica de la operación Z y el flujo de conciencia, que yo sé que muchos de ustedes ya conocen, y también será como un proceso para refrescar nuestra mente. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por el aparato de la gracia para la percepción que nos permite a nosotros metabolizar, comprender y poner en práctica tu doctrina bíblica y por consiguiente crecer espiritualmente hasta lograr la madurez espiritual. Es allí donde te damos a ti la gloria y la honra y menguamos nosotros y te alabamos a ti. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que despiertes en nosotros un deseo ferviente de conocer más de tu doctrina, de profundizar en tu verdad y de caminar en ella cada día. Danos la sabiduría para entender las Escrituras y revelación para aplicar tu palabra en nuestra vida cotidiana. Señor, queremos permanecer en comunión contigo, como la vid y los pámpanos, siempre conectados a la fuente de vida que eres tú. Fortalece nuestra relación contigo. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a buscarte en oración y estudio para que podamos conocerte más y amarte más profundamente. Que el deseo de aprender más de tu palabra crezca cada día en nosotros y que podamos ser fieles en compartir esa verdad con otros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi pregunta para ti en esta mañana es ¿cómo puedes desarrollar una actitud más agradecida hacia Dios por lo que tienes? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este devocional, no olvides darle like y compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.